Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas en estos días y estamos hablando principalmente sobre la resurrección, ¿verdad? Y aquí decíamos que había algo más en el último encuentro bíblico que tuvimos de todos los días. Entonces, pues, Yamín va para Yaguarecoa, pues Yaguarecoa y la Ñande Biblioteca Virtual de Ñande Yarañe en la parte del Nuevo Testamento. Toda nuestra reflexión también de los otros evangelios, Ñamañe Punubaque con Marcos, Mateo, con Ayajes Lucas, o Papodaite Imagina, Ayajes en Ayeva. Ñamañami hayay kwami ba eva peñan de yara y kwami eñande ba eva peñan de yara o muy peñan de pope yaguero guatapona jamua peñan de recobe. Y entonces hablábamos de la enseñanza, todo lo que el Señor nos dice. La enseñanza es elemental y fundamental porque aquí es como la contemplación, es decir, saber, conocer, reflexionar, entender. Bueno, porque bueno, ese es en cuanto a lo que nosotros le decimos la enseñanza. Pero luego también estamos hablando de un testimonio. Y aquí Jesús muestra que está vivo y los apóstoles tendrán que proclamarlo después, que Jesús está vivo. El testimonio entonces es más una cuestión bien práctica, porque nosotros tenemos que decir cómo yo le veo y cómo yo conozco que Jesús está vivo. Y es por el testimonio, es decir, por lo que yo veo, por lo que yo toco, por lo que yo siento. Ve ahí una línea importante. Pero a la vez es tiempo de enseñanza. Testimonio y enseñanza. Las dos piernas, diga tú de ya es. Contemplación y acción. Solo aquellos que escucharon sus palabras sobre el reino, solo los que escucharon, ella ohendú, enseñanza. Umi, oñembo el cava ekwe. Landene ñembo el caino ayeva, diga tú mo ayoí a llevar ella pomba bebé. ¿Por qué? Porque justamente no estás escuchando y no sabes qué es lo que quiere, ¿verdad? Y luego estos gozan de auténtico y perenne testimonio acerca de Jesús. Desde ahí viene ese testimonio. Porque desde ahí viene entonces tu compromiso en síntesis. Cuando Lucas pretende expresar el sentido de este testimonio, el testimonio, es decir, el sentido de todo lo que estamos haciendo, porque ñande gopeña yapoa, ñande ya esa cana, ya eana, va epalaña mombe usea, va epalaña yapoa ñena, ¿verdad? Ese testimonio de enseñanza del Jesús resucitado a los apóstoles condensa los 40 días de la plenitud simbólica de la revelación.
40 días, condensa los 40 días de la plenitud simbólica de la revelación. Son las apariciones en la visión del único día de la Pascua que culmina en la ascensión. Bueno, aquí hay un condensar entonces esa enseñanza, el testimonio, ¿verdad? Y la enseñanza en estos 40 días se condensa. Es decir, lo que dijo durante los 3 años, ¿verdad? En la vida suya y en el testimonio suyo, que él dio cuando estaba en Galilea, cuando estaba entonces recorriendo, curando, sanando a los enfermos. Entonces, y esto es importante que nosotros sepamos, que conozcamos también, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de Jesús resucitado a los apóstoles condensa estos 40 días de la plenitud simbólica de la revelación, es decir, con las apariciones. Porque ya es verdad, 40 días, apariciones, es lo que Jesús va ofreciendo. En ese tiempo Jesús va compendiando todo. En la visión del único día de la Pascua, el único día de la Pascua, es decir, aquí está la resurrección. Todas esas enseñanzas, entonces, que se sintetizan también en la Pascua, en ese único día. Es decir, ahí se realiza en el fondo. El hombre resucitado vive todas estas enseñanzas. En tu vida se manifiestan todos estos elementos. A pesar de que nosotros lo vamos enseñando, ¿verdad? Poco a poco. Ya yo veo, la ñande ya tu día lleva. Ya hay que en un día nemo en peitema, da igo un boy peitema y peitema de en un día y peitema de la de aprender. No. Ahora que hay proceso. Pero cuando vas acumulando ese conocimiento, después, en un solo momento, por decirlo así, tu propia vida se maneja de acuerdo a todos esos conocimientos que vos acumulaste realmente, que te sirvieron. ¿Para qué? Y para dirigir tu propia vida, tu propio pensamiento. O sea, todo lo que fuiste acumulando de esa enseñanza. Pega con la compendio y nada lleva. Esos 40 días son simplemente expresiones simbólicas, ¿verdad? Una expresión simbólica para decirte la necesidad de transmitir todos los valores de la enseñanza, pero que luego se compendia en ese testimonio, en ese único testimonio de la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Comieron todos hasta saciarse, recordaba el Papa Francisco este domingo de Corpus Christi, reflexionando sobre el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Il miracolo dei pani e dei pesci non avviene però in maniera spettacolare, ma quasi riservatamente, come alle nozze di Cana. Il pane aumenta passando di mano in mano e mentre mangia la folla si rende conto que Jesús si prende cura de tutto. Antes de rezar la oración del Ángelus, el Papa meditó sobre la Eucaristía, prefigurada, según el pontífice, a través precisamente de la multiplicación de los panes. Nell'Eucaristia ognuno può fare esperienza di questa amorosa e concreta attenzione del Signore, che riceve con fede il corpo e il sangue di Cristo, non solo mangia, ma viene saziato. Mangiare e essere saziato si tratta di due fondamentali necessità che nell'Eucaristia vengono appagate. Adorando il corpo e il sangue di Cristo, chiediamogli con il cuore: Signore, dammi il pane quotidiano per andare avanti. Signore, saziami con la tua presenza. Concluida la oración mariana, el Papa recordó el conflicto en Myanmar y el sufrimiento del pueblo birmano. Giunge ancora dal Myanmar il grido di dolore di tante persone a cui manca l'assistenza umanitaria di base e che sono costrette a lasciare le loro case perché bruciate e per sfuggire alla violenza. Y tras los saludos a los grupos en la plaza, el Papa, una vez más, recordó la guerra en Ucrania,
para concluir con un interrogante. E non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, popolo che sta soffrendo. Io vorrei che rimanga in tutti voi una domanda. Cosa faccio io oggi per il popolo ucraino? Prego, mi do da fare, cerco di capire cosa faccio io oggi per il popolo ucraino. Ognuno si risponda nel proprio cuore. Preguntas dirigidas esta vez no a los dirigentes políticos, sino a cada uno de sus fieles. Saluto gli studenti. Fac Cáncer es un coro que tiene un nombre duro, pero es que el sufrimiento ha sido mucho. Lo forman estas mujeres que saludaron así al Papa. Son médicos, investigadores, familiares y pacientes que padecen de una forma u otra la enfermedad. Vienen de Casale Monferrato en Alessandria, un pueblo en Italia cuyos habitantes han sufrido la exposición al amianto, un material de construcción cancerígeno que se fabricaba en el lugar. Tratamos tumores raros de nuestra zona. Juntos formamos este coro para decir que hay vida más allá de la enfermedad. Al principio de este año le escribieron al Papa para contarles su historia, y él ha respondido con una invitación para recibirles. El Papa nos dijo que siguiéramos así y que continuáramos con esta iniciativa que nos sirve a todos, a los pacientes y también al personal sanitario que forma parte. Así que nos ha dado un impulso para seguir. El coro cuenta con casi 30 miembros. Han organizado musicales, conciertos y talleres para dar ánimos a pacientes de cáncer y reunir fondos para su cuidado y tratamiento. El lema de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es Nosotros servimos, y lo aplican al pie de la letra allá donde creen que se les puede necesitar. Solo en Italia han donado 1 millón de euros para la gestión de la crisis humanitaria ucraniana. Durante la audiencia general, la delegación italiana ha podido saludar al Papa y otorgarle la mayor condecoración de la organización. Es la segunda vez que tenemos un encuentro con él e insistió en el mismo mensaje. Adelante, que sigamos así, que hagamos el bien porque eso es lo que necesita la humanidad. Necesita del bien de personas que brinden su apoyo en los momentos de dificultad. Para la presidenta de la asociación, el encuentro con el Papa es un impulso para el trabajo que actualmente realizan. Es una emoción que se transforma en la voluntad de que, como dijo hoy en su discurso, nuestros talentos den fruto, que se concreticen, y eso es exactamente lo que hacen los leones. A nivel mundial, los clubes de leones desarrollan proyectos permanentes que combaten el hambre, el cambio climático y el cáncer infantil. Cuentan con 1,5 millones de socios y están presentes en más de 200 países del mundo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para ser la madre de su Hijo único, obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios, tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú,
eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos hablando que todo ese testimonio, ¿verdad?, que es el compendio de todo lo que aprendimos con Jesús, que se da, ¿verdad?, desde la resurrección hasta la ascensión. Ahí te va desmenuzando ya eso que se lleva. Entonces, anga opacueteo ma angandere mañana lleva jarecha con amba y con la ñande ya la sembo ese vacue, y eso hace parte ya esencia, se queda en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, hace parte de tu vida. La aparición de Jesús comienza siendo testimonio. La aparición de Jesús ya comienza siendo testimonio. Jesús viene hasta los suyos, saluda con la paz y se les muestra. Es decir, se les muestra, les trae la paz. Ya es un testimonio, porque está obrando ya Jesús trayendo paz. Pero les trae la paz. La paz esté con ustedes. Peñembo agua pugena. Ani que na pende a perere, ani que peñemonditi, ani que peñapo cualquier virorey. En síntesis, Jesús viene hasta los suyos, saluda con la paz y les muestra la paz, es decir, vive la paz, les da la paz. Su presencia pudiera parecer la de un fantasma, ciertamente. ¿Es cierto que Jesús se ha aparecido? Ahí ya viene el problema. ¿Es cierto que Jesús se ha aparecido un fantasma? ¿Será que Jesús se apareció? ¿Cómo yo puedo saber que Jesús se apareció? No fueron todo unas visiones. Mira, ¿verdad? Esta visión, ¿qué cosa? Allí. A peor acá me no llevo cualquier cosa. No fueron todo unas visiones. Nada de eso. A Lucas le interesa precisar la realidad de la victoria de Jesús, de su presencia entre los suyos. Lucas entonces te dice, no, nada de visiones. A él le interesa verdaderamente mostrar, precisar la realidad de la victoria. Por eso, porque quiere refutar toda mentira y superar toda sospecha, hace que Cristo muestre pies y manos. Les muestra pies y manos. Es más, partiendo de la presencia del Jesús resucitado en la comida de los suyos, nos conduce Lucas hacia el gesto del Jesús, que siendo ya glorioso, come y muestra así la hondura corporal de su victoria. Bueno, este es otro elemento tan importante. Añande hoy, hay mucha gente pregunta, ¿vaya pico peñande lleva peñande yara o moriré lleva hago anga o lleguñande abitepe resurrección hecobe llegu hoy coyegu abe mañana abitepe o magato hago anga según el Evangelio pide algo para comer. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender cuál es la simbología, cuál es la catequesis. Va en las iseañande o pejamos San Lucas, las inuñande peñande yara hoy ye hagüeya bitepe cuero yerurecho pepere conmigo la yacarumianwa. Entonces interesantísimo, ¿verdad? Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué Jesús pide algo que comer? Eso lo vamos a encontrar, ¿verdad? Primero en Lucas 24, 42, 43. Entonces,
dice, tienen algo para comer ellos. Diciendo esto les mostró las manos y los pies, es decir, aparece ahí en medio de la comunidad. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Delante de todos. Entonces, queridos amigos, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y en consideración, ¿verdad? Que verdaderamente nosotros le tenemos a este Cristo, le tenemos a este Jesús, ¿verdad? Que ha resucitado, y esto viene a ser el testimonio, porque les pide algo para comer, quiere decir que no es un fantasma. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón
Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio maravilloso que encontramos aquí, el Evangelio que nos ayuda sobre todo, ¿verdad?, a nosotros también a dar pasos muy concretos en nuestra vida, pasos importantes en nuestra vida. Son las apariciones, ¿verdad? Las apariciones
Ya dijimos, está entre la enseñanza y el testimonio. Apariciones son los testimonios. Testimonios, en el fondo, las isaínas ya es sacana, lleva peñandeñas en duda, pe oñembo eva esque, peñandeñas en duda esque, ñembo esque o uva esque, peñandere coe, peñande acame. Cómo nosotros estuvimos reflexionando, lleva. Ñañamindu uma oije se cuera guria lleva con a eteitemba eponaña nembo eva esque, cuaya lleva añamo que peñande de ume. Pero ahora hay algo más. ¿Y qué es ese algo más? Es el testimonio. Eso quiere decir testimonio. Lucas insiste mucho, ya Emma Guria lleva, pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque me parece que es esencial. Es para subrayar esto. Entonces, por una parte está el testimonio como tal, que es lo que nosotros encontramos y estamos viendo, ¿verdad? El testimonio como tal es para nosotros la acción, la obra como tal. Bueno, después nosotros ya tenemos las últimas instrucciones de Jesús. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Ya va, interesante. Primero siempre hay un hablar. Qué interesante. Esta forma la lleva. Y Lucas insiste mucho. ¿Se acuerdan también Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tomo de la obra lucana? El famoso etíope, que va en su carro, está leyendo. El Espíritu dice que le impulsa a Felipe y le dice, que está leyendo al profeta Isaías y le pregunta, de vigor y cuágina, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y ahí viene la respuesta interesante. ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Esto es importante, queridos hermanos, queridos amigos. Desde la palabra de Dios tenemos que entender justamente, sobre todo por influencias protestantes, como yo siempre digo, y sobre todo las sectas. Fíjense nomás en las estadísticas de todos estos pastores protestantes. Más del 80% nunca pasaron por una universidad a estudiar verdaderamente. O sea, estudio profundo estoy diciendo. Hoy, güey, 2 o 3 días, una semana, ya puedo ir curso y que esto, que aquello, o memorizar 3 o 4 cosas, o peñande ahí, ñande tau, llevas anda ya y voy ahí, nañañe estuir y voy a ver, entonces, cualquier oreje y no ñande ya o bebe, la iño jabe cuera. ¿Por qué? Y porque verdaderamente no entendemos y no sabemos. Aquí entonces, cuando el etíope está diciendo una palabra de la teología de Lucas, esta es la comunidad. Lucas está preocupadísimo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo yo puedo entender si alguien no me enseña? Quiere decir que la enseñanza, porque aquí estamos hablando de 2 cosas. Estamos hablando de enseñanza y estamos hablando de testimonio. Upeaña de la ñajenduana, upeaña de la ñamuyabe, a cambio te va a llevar a ñañamindu, ese gina. Ñañamindu uponana es reflexionar, entender, saber. Porque doy quiero ñaña de pronto umeña dedica tumo aigo y a lleva a peila yai cuamba eisha vaya puana peñan de yara yerure haisha de ella lleva puana. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Muchas veces metemos todo y confundimos todo, ¿verdad? Yo por eso les voy a decir una cosita mucho más profunda, que es el ser cristiano y el ser católico o el ser protestante. En realidad aquí le estoy diciendo qué significa ser cristiano, porque la palabra católico significa simplemente universalidad, es decir, el cristiano de por sí o sí tiene que ser católico. Si vos sos cristiano, sí o sí tenés que ser católico. ¿Por qué? Porque si entendés lo que quiere decir la palabra católico, quiere decir que vos sos universal, estás abierto a todo. Y el Evangelio de Jesús está abierto a todos. Cuando vos te haces sectas o cuando vos comenzás a protestar sobre los principios y valores que la comunidad, que la iglesia te está presentando,
ahí vos te volvés protestante, o sea, protestás contra los principios elementales de la unidad de la comunidad. Entender va a decir ser protestante y ser católico. Usted porque muchas veces no entendéis. Y entonces, el ser católico significa ser universal. El que tiene a Jesucristo, justamente desde la enseñanza del Evangelio, entiende que siempre ser cristiano significa ser abierto a todo, la universalidad. Imposible que se cierre el Evangelio de Jesucristo al hombre o a los hombres, a la humanidad. Es universal. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Muchas felicidades a todos, sobre todo porque el Señor nos regala su misericordia. Esto es lo esencial, lo fundamental. Hoy celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Qué lindo entonces centrarnos, concentrarnos en esto que es esencial para nuestra vida, para nuestra propia historia. Leemos al profeta Ezequiel. Estamos en el capítulo 34 del 11 al 16. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y los libraré de todos los lugares donde se habían dispersado. En un día de nubes y tinieblas, las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel. Y así continúa.
Queridos hermanos, este capítulo nos habla sobre los malos pastores y los buenos pastores. Pero aquí sobre todo el buen pastor, en realidad ese pastor que nos conviene, lo encontramos en Dios mismo. Es el Señor el que está hablando, el Señor el que está diciendo, Shete y juicio ajata poñangareco. Porque hay shahina, todo lo que están ahí al frente del gobierno, al frente de un ministerio, al frente de una institución, al frente de una familia, al frente de una comunidad, al frente de una capilla, al frente de una parroquia, al frente de lo que sea, hay shahina anda pella poponaina. Pella poponarangüe, pe mañá, miran el propio ombligo. Upeago dice, ñande ya se calle, ya pope ñande, ñande convenía, ñande ya hipotá, pe ñande a lleva, ya lle por ecaína, en síntesis, ñande monda formal, porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere. No estamos haciendo ni ofreciendo al pueblo, a la comunidad, lo que el Señor verdaderamente a través de nuestras manos, que puso una gran responsabilidad en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros para cuidar de su rebaño. ¿Verdad? En este capítulo de Ezequiel diciendo, aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Vamos a pedir que realmente también en nuestro país, en nuestras instituciones, yo mismo me ocuparé de ti. Porque ñicote me forma algina ñande apuitebe. Ñicote me veñan de yara lleva tu uñan de apuitebe, topoco veñan de corazón. Este es el verdadero corazón misericordioso de Dios para con su gente y con su pueblo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yarañe en el Nuevo Testamento. Y estábamos diciendo nosotros y hablando sobre esta enseñanza, ¿verdad?
Porque la enseñanza de por sí de Jesús nos lleva al cristianismo, a ser cristianos, seguidores suyos. Y si yo soy cristiano, sí o sí tengo que ser católico, porque el católico quiere decir ser universal. Cuando vos te cerrás, sos secta, quiere decir, ore cuestente, a ver, ore grupito, y porque protestamos contra esto, peanda, ore gustai de la comunidad, es decir, de la iglesia. Porque iglesia quiere decir comunidad, iglesia quiere decir Ateuazú, es la humanidad. Entonces, si yo me hago secta, o sea, me hago protestante, justamente, estoy diciendo blanco y negro, ni vea. Entonces, o blanco o negro, ¿entiende? Entonces, el cristianismo de por sí siempre tiene que ser católico. Imposible ser secta, imposible. Por antonomasia, por esencia, por definición. Jesucristo es universal. Y además, nosotros estamos aquí reflexionando la teología de San Lucas. Y para que ustedes sepan, Lucas tiene aquí metido peñapetume, ¿verdad? Porque él estuvo trabajando muy de cerca, escuchando discípulos de San Pablo. Y nosotros le conocemos muy bien a San Pablo, ¿verdad? Ya estudiaste ahí. Después de todo esto, ahora vamos a entrar. Nos falta todavía un poco el Evangelio de San Juan, nos falta después Hechos de los Apóstoles, que es la misma teología de San Lucas, qué hermosa, ¿verdad? La universalidad. Y después entramos ya directamente, ¿verdad? En las cartas de Pablo. Qué hermosas cartas, ¿verdad? Que nos están esperando. Bueno, pero ya da escena. Ve, Catube, lleva ya iguajan, ya esa más. Moto para los yapina San Pablo, para las yañandejas, para ella bañan en boesejina San Pablo. Vamos a seguir entonces un poquitito más y vamos a procurar entender, ¿verdad? Todo lo que San Pablo justamente nos está enseñando y nos está diciendo, pero desde esta catolicidad, decíamos. Al testimonio sigue la enseñanza, decíamos. Eso que nosotros hacemos desde esa enseñanza. La resurrección se muestra así, como el sentido del triunfo de Jesús. Ahí entonces, la resurrección es el sentido del triunfo de Jesús. Triunfo, a ver, te has convencido, conoces, sabes, entiendes, te esfuerzas, luchas, procuras, vences, triunfas. Que sea como palabrita que te pueda ayudar, porque esa es la definición de la resurrección, es vida nueva. La vida nueva. Derecoe pajua lleva hamba erea porque reyesa pear yesa cua lleva peñan de yara de raina petape monare andere jesara endujare yapo peñan de yara yerureande. Su vida en Galilea y su camino ya no son mero fracaso. Contienen la verdad y se presentan a manera de tendencia hacia la Pascua. Tendencia hacia la Pascua. También la Escritura ha perdido su enigma. Es camino y palabra que lleva hacia Cristo. Qué lindo que es esto. También la Escritura ha perdido su enigma. Enigma quiere decir como algo nebuloso, algo que nosotros nos estamos preguntando, como algo que nos sorprende, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros reflexionamos, pero sobre todo en la medida en que nosotros testimoniamos, ahí entramos y pierde el enigma. ¿Por qué? Porque ya es en concreto. Lucas, queridos hermanos, queridos amigos, es el evangelista de lo concreto, de la realidad. Ya poco ese, ya es ya. Es camino y palabra que lleva hacia Cristo. Es camino y palabra. Regendú, areyapo. Pero que lleva a Cristo. Llegamos a Cristo. De esta forma, la resurrección de Jesús se desvela como el culmen y el sentido de un pasado. Qué bueno que es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros primero escuchamos una enseñanza. Esa enseñanza que se nos presenta como propuestas. Allá entonces está el culmen. Y por eso nos está diciendo, este es, de cierta manera,
el camino. Este es el camino que te está presentando el culmen. Desvela el culmen y el sentido de un pasado. Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que yo mirando mi pasado ante esa propuesta que se me decía, upea oikota reyapono ubea. Upeisha reyapota landerape ndereñe peruno reñepia harei cuaye papeñan de yaran de la jaseja petape puajures a petape ponareje. Pero al mismo tiempo, su verdad nos abre hacia el futuro del Espíritu de Dios que el Cristo nos promete y el futuro de la misión que debe realizarse en todas las naciones en su nombre. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque aquí entonces encontramos esa realización plena de nuestra vida, lo que el Señor nos propone y lo que el Señor nos está diciendo. Pejendumí, enseñanza. Peicuamí, enseñanza. Peyejezapemí, enseñanza. Oimbama, oimbama. Hagoanga, yayapuana. Testimonio. Ejemplo. Vida, ¿para quién? Para la comunidad, para la iglesia, es decir, para la humanidad. Queridos amigos, seguiremos reflexionando esta teología maravillosa de San Lucas, el Evangelio para los avanzados en la vida cristiana. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.